Llévame a tus aguas de amor. Llévame a tus aguas de quietud. Jesús, llévame a tus aguas. Llévame a tus aguas de verdad. Llévame a tus aguas de justicia. Llévame a tus aguas de perdón. Jesús, llévame a tus aguas. Llévame a tus aguas más profundas. Llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Llévame a tus aguas más profundas. Llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Llévame a tus aguas de luz. Llévame a tus aguas de amor. Llévame a tus aguas de quietud. Jesús, llévame a tus aguas. Llévame a tus aguas de verdad. Llévame a tus aguas de justicia. Llévame a tus aguas de perdón. Jesús, llévame a tus aguas. Llévame a tus aguas más profundas. Llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Llévame a tus aguas más profundas. Llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Amado Dios, fuente eterna, tus aguas son mi eternidad. Dan de beber y anhelo estar perdido en tu
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones. Queremos darle las gracias a Dios en esta noche porque nos hace parte y nos convoca a esta transmisión para poder compartir con todos ustedes. Le damos gracias a Dios primero y después a Marcy Jazz por permitirnos este espacio para poder compartir todas las cosas que Dios ha hecho y aún sigue haciendo en nuestras vidas. Bueno, gracias Cari, me sumo a los saludos, darle gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad, es una alegría inmensa y queremos disfrutar, queremos aprovecharlo bien a este tiempo. Realmente queremos compartir este tiempo en familia, entre hermanos, entre amigos, y por eso qué mejor que ponernos de acuerdo, que poder orar, que poder bendecir este tiempo. Puedo sentir en mi corazón, en mi espíritu, creer que esta noche Dios va a abrir los ojos del corazón. El Espíritu Santo de Dios en esta noche nos va a bendecir desde adentro hacia afuera. Él tiene un plan, tiene un propósito, tiene un diseño para cada uno de nosotros como familia. Y por eso queremos ponernos de acuerdo, Cari. Vamos a orar, dame la mano, vamos a orar en el nombre de Jesús. Me gustaría que nos guíes y que puedas bendecir esta noche. Amén. Amado Dios, gracias. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias te damos, Señor, por este día nuevo que nos has regalado. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú renuevas tus misericordias cada día para con nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque podemos ver tu misericordia cada día para con nuestras vidas. Gracias, Señor, te quiero dar por cada uno de nuestros hermanos que se hace presente en esta noche. Quiero que le bendigas. Quiero que sea tu Espíritu Santo, Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora orando. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de nuestras vidas, manifestando todo lo que tú quieras manifestar, Señor. Aún, Señor, te pido, Señor, que toda carga, que todo peso del día, toda preocupación, Señor, sea quitada en el nombre de Jesús. Y que podamos poner los ojos en ti, solo en ti, Señor. Que no escuchen, Señor, hablar a Karina y a Martín. Que escuchen, Señor, hablar, que te escuchen a ti, Señor. Que escuchen lo que tú haces, Señor, cuando tú vienes a restaurar una casa. Que escuchen, Señor, lo que tú haces a través de tu Espíritu Santo, Señor. Las manifestaciones de tu Espíritu, Señor, se manifiestan en tus hijos, Señor. Que te escuchen solo a ti, Señor, no nuestras palabras. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Damos gracias a Dios. Él es bueno y Él lo que promete lo cumple. Amén. Su palabra es verdadera, es fiel. Somos testigos de la restauración de Dios. Somos testigos, tanto Cari y yo, somos testigos de la restauración de Dios, de que Dios hace las cosas imposibles, las hace posibles. Dios tiene esa esencia. Dios es el que interviene, el que nos amó primero, el que interviene en nuestras vidas para hacer lo que tiene que hacer. Y siento en esta noche que Él va a intervenir en tu vida. Créelo por la fe, Él va a intervenir de una manera especial y va a transformar y va a cambiar y va a sanar y va a bendecir. Porque Él dio la vida en una cruz por eso, ¿no? Él dio la vida en una cruz, Él se entregó con pasión por nuestras vidas. Él se entregó con pasión por la familia. Él se entregó, dio todo, derramó su sangre, dio su vida. Y no solamente eso, sino también que resucitó y Él está vivo y Él está en medio nuestro. Es el vínculo perfecto, el Espíritu Santo, el vínculo de amor, el vínculo de paz que en esta noche queremos en ese ambiente poder compartir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y bueno, como tema hoy nos toca la restauración, que es lo que el Señor hizo siempre desde un principio en nuestras vidas. Él vino a restaurarnos, primero como hijos individuales, y después vino a restaurar nuestra casa, nuestra familia.
y uno la verdad que entiende hoy que el Señor nos lleva a compartir de lo que Él ha hecho. No podemos hablar de algo que no hayamos vivido, ¿no es cierto? Así es. Por eso nos toca hoy este tema tan importante que es para nosotros la restauración, porque si no hubiese sido por su intervención, por la intervención divina del Señor, hoy no estaríamos acá. Entonces, en modo de agradecimiento al Señor, en modo de poder manifestar y compartir con todos ustedes lo que Él ha hecho, porque entendemos que como lo hizo con nosotros, también lo puede hacer con cualquiera de ustedes. Simplemente les animamos a que crean porque cuando Él viene a nuestras vidas, cuando Él llega a la vida de alguien es para cambiarla, para restaurarla, para hacerla nueva. Entonces, bueno, cuando nos preguntábamos cómo empezar con todo esto, bueno, el Señor nos dijo por el principio. Entonces, por el principio de cuando Él llegó a nuestras vidas y por el principio de la palabra, ¿cierto? Sí, exactamente. Leemos su palabra. No sé si querés. Sí, ¿cómo que no? Vamos a leer la palabra, vamos a leer el principio, Génesis 1. Dios nos llevó al principio, como dijo Cari, y bueno, qué mejor que leer su palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén. Bueno, acá en la palabra comienza el Señor diciendo que Él se movía por la faz de la tierra, pero que la tierra estaba desordenada y vacía. Y hablando un poco con Martín, entendíamos de que Él nos vio así. Cuando Él vino a nuestras vidas nos vio así, desordenado y vacíos. Nosotros entendíamos que éramos esa tierra, desordenada y vacía. Que Él venía a nosotros y primero nos encontraba en ese estado. Pero luego, como dice su palabra, se hizo la luz, vino su luz. Entonces, para que nosotros podamos ver todo ese desorden y todas esas cosas que Dios ve en nosotros, primero debe venir su luz que representa su Espíritu Santo, la vida misma de Cristo, que es la que nos hace abrir los ojos del entendimiento, los ojos del corazón. Y poníamos un ejemplo, ¿no? Del cuarto. De un cuarto. Cuando hay un cuarto, una habitación a oscuras, y nosotros entramos, no vemos qué es lo que hay adentro, ni en qué condiciones está, ni de qué manera nos vamos a encontrar con esas cosas. Pero cuando prendemos la luz, vemos todo lo que hay y de la manera que está, si está fuera de lugar, si está roto, si está sucio. Bueno, el Señor con nosotros es lo mismo. Cuando Él viene nos encuentra así, como ese cuarto oscuro, donde no vemos nada. Pero cuando viene su luz, es cuando empezamos a tener el entendimiento de todo aquello que está mal en nuestra vida. ¿No es cierto? Sí, así es. Recién, esta es como la primera etapa. Hablábamos que es el primer tiempo. Son 3 tiempos, ¿no? Hemos dividido esta restauración en 3 tiempos, en 3 etapas, en 3 momentos, ¿no? Esta es como lo que significa la palabra restauración, que es reparación, arreglo, modificar una cosa y ponerlo en el estado original, ¿no? Este era el comienzo, ¿no? Dios diciendo sea la luz, y la luz separó a las tinieblas, donde veía que había desorden, donde había caos, y como decía Cari, ¿no? Esa habitación muchas veces no, nosotros nos identificamos, ¿no? Con esa habitación, ¿no? Que cuando no tenía luz había desorden, vacío, y yo lo puedo aplicar, ¿no? Porque fue el comienzo, ¿no? de mi vida en Dios. Ese era mi estado. Yo me encontraba desordenado, una vida vacía, mis emociones, mi alma, mis pensamientos,
mi andar no era de acuerdo a la vida de Dios. Realmente vivía a mi manera, vivía lo que había aprendido, vivía lo que me parecía, vivía lo que veía y realmente todo eso me llevó a un lugar de oscuridad, de depresión, de desesperanza y realmente me encontraba literalmente como dice la palabra, ¿no? En este primer momento, en este primer tiempo, hasta que pasó algo trascendental. Hay una intervención. Creo que Dios siempre ha estado, ¿no? El que no ha estado ha sido uno, pero Él siempre ha estado. De hecho, su palabra nos enseña que nosotros, antes de la fundación del mundo, ella nos tenía, ¿no? En su corazón, ella nos tenía en su mano. Y considero que hoy viendo eso, hoy creyendo eso, y recordando cosas que han pasado en mi vida hasta ese tiempo, Él aún en su gracia, en su misericordia no me cuidaba, ¿no? Y pasó algo que fue, como vuelvo a reiterar, trascendental, ¿no? Porque ahí es donde vino realmente Jesús. Fue en un sencillo cuarto de hotel, con una persona, con un compañero, que realmente Dios lo puso ahí en el camino para que realmente me compartiera la verdad de Cristo, ¿no? Que Él había dado la vida por mí, que Él tenía una oportunidad y que Él, ¿cómo no me iba a dar todas las cosas? Aún yo necesitaba primeramente creer y nacer a esa vida. Y me dijo, ese Jesús murió por vos, se entregó por vos y también resucitó. Y si resucitó, está vivo. Y Él hoy quiere hacerse real, ¿no? En tu vida y restaurar, comenzar a restaurar. Y Él no sabía cómo yo estaba, pero Dios sí, Él estaba ahí. Fue un momento único, una experiencia, realmente fue Dios. Que aún en esta noche, en este momento, aún que esa experiencia, ¿no? La recuerdo como si fuera hoy, como si estuviera ahí en el lugar. Fue algo único. Dios trajo una luz que empezó a mostrar aún cosas, ¿no? de esa oscuridad que estaba viviendo. Y realmente empecé a sentir una vida que venía del mismo cielo, en mi corazón. Realmente algo que no lo puedo explicar con palabras, pero realmente sí lo pude experimentar y empezar a vivir porque sé que algo ahí pasó. Y bueno, Cari, no sé si... Bueno, ahí podemos decir que comenzó la restauración, que Él viene a restaurar todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces, por algún lado tiene que arrancar. Entonces, en esta historia, en ese momento, arrancó con la vida de Martín, restaurando su relación con Dios, porque nosotros nacemos separados de Dios, nacemos en una separación. Entonces, cuando viene Cristo a nuestras vidas, lo primero que restaura es nuestra relación con Dios. Y después, con eso, se encamina a restaurar todo el resto. Bueno, nosotros, como decía Martín, no estábamos juntos cuando Dios viene a su encuentro, y les quería compartir esto. A los ojos naturales era imposible que nosotros volviéramos a estar juntos. Por todas las cosas que habíamos vivido, y por todas las voces que se levantaban también, ¿no es cierto? Pero Dios es especialista en todo lo que nosotros vemos que no puede pasar. Él hace en lo imposible, Él es el especialista número 1 de hacer lo posible. Así que, bueno, como obró en la vida de Él, de a poco se encargó en obrar en mi vida, de abrir mis ojos, porque empezar a escuchar de Él, al ver lo que Él estaba haciendo en la vida de Martín, que era, como ya les digo, era imposible que cambiara de la manera que cambió de la noche a la mañana, fue verdaderamente un milagro. Entonces, al ver la obra de Cristo en la vida de Martín, hizo que yo creyera, hizo que yo quisiera conocer a ese Jesús. Gracias. Y bueno, y así es como el Señor empezó a restaurar nuestras vidas y nuestra familia. Al poco tiempo volvimos a estar juntos, entendiendo de que debíamos estar juntos. Creo que era lo que el Señor había puesto ya en nuestros corazones de
desde siempre, ¿no? Así que bueno, empezamos a caminar juntos de la mano hacia Él, ¿no? Sí, justo quería agregar a eso, para eso nosotros ya teníamos a Franco, había un hijo ya entre nosotros, y recuerdo que ese momento cuando yo tengo ese nacimiento, esa oportunidad de vida, ellos no estábamos juntos, y puedo ver cómo aún en esa luz vino la luz de Dios, vino Jesús, aún puso ese despertar, ¿no? De saber que no me había dado cuenta, realmente vivía una vida a una manera totalmente fuera de Dios, y poder ver que realmente no es un dato menor, lo comparto, cumplimos los 3 el mismo día. Dios hasta planeó el nacimiento de los 3 el mismo día, ¿no? De Franco, de Cari y el mío, el 10 de febrero fue el día que eligió para que naciéramos, y realmente aún en ese tiempo empecé a darme cuenta que realmente Dios había preparado sus vidas para poder compartirlas, pero bueno, uno no lo había comprendido, no lo había visto así, y bueno, Dios fue realmente bueno. Quiero hacer una breve paréntesis, hay algo puntual que tiene que ver con otra restauración que fue personal, ¿no? Realmente había algo que había dañado mucho mi mente, mi corazón, mi andar, que era el juego de azar, un vicio, una enfermedad que, ¿por qué lo nombro? Porque fue algo que Dios sanó al instante. Fue algo que estaba involucrado día a día, algo que había puesto mi fe, estaba en ese lugar, mi tiempo y un montón de cosas más que me llevaron a un caos aún mayor, ¿no? Pero ese día que Jesús vino, a partir de ese momento, nunca más entré a esos lugares. Sé que algo se arrancó y se salió de mí, fue esa luz que fue más fuerte que la tiniebla, fue esa luz admirable, ese Jesús hermoso que vino a darme esa oportunidad de vida. Amén. Y empezar ahí, ¿no? Con la familia, poder volver, poder orar, fue todo un proceso, un tiempo, charlas, pero Dios haciendo que volviéramos a estar, era su plan, era su diseño, era el diseño de familia, ¿no? El diseño de familia, ¿no? Él quería que estuviéramos juntos, Él quería que estuviéramos juntos, Él estaba haciendo todo lo posible para que nosotros pudiéramos compartir en la vida, ¿no? Y ahí fue donde empezamos a caminar, ¿no? En algunas cosas cambios radicales, y en otras cosas fueron cambios paulatinos. Fue de poco a poco, viendo, pidiéndole la ayuda a Dios, sin entender muchas cosas de la fe, sin entender, no vivimos a Dios como una religión, sino como una relación, como una amistad, como un padre, como un amigo, y empezamos a caminar y a andar conforme a lo que íbamos viendo y lo que Él nos iba enseñando. Y también entendimos juntos que era el camino. Que era el camino que debíamos seguir, como dice tu Padre, su palabra, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y entendimos que era el camino, que era Él el que nos había venido a rescatar, por así decirlo, de esa vida tan dañada que traíamos, tan golpeada. Él nos vino a rescatar, a restaurarnos para tener una vida, como dice, una vida en abundancia, ¿no? Una vida llena de su amor, de su paz. Aún así, como dice Martín, en algunas cosas fueron cambios rotundos y en otras fueron paulatinamente. Nuestra fe, la fe no es que uno, como siempre dice el pastor, vamos y la compramos en el kiosco, no, la fe va creciendo. Entonces, a medida que nuestra fe va creciendo, nosotros vamos entendiendo muchas otras cosas. Entonces, aprendimos, por ejemplo, cuando el Señor vino a restaurarnos, entendimos que el estar juntos sin casarnos no era un diseño de Dios, no era un plan de Dios para nuestra vida. Entonces, el próximo paso que dimos al poco tiempo fue casarnos, ¿no es cierto? Sí. Entendimos que una de las cosas que teníamos que ordenar era esa, de traer a nuestra vida la unión, pero la unidad que Dios manda, ¿no es cierto?
Sí, de hecho, eso es muy interesante, muy importante porque es parte del diseño de Dios, del orden de Dios. Quizás hemos estado, el desorden muchas veces nos ha acostumbrado, o hemos vivido o hemos hecho de acuerdo a lo que hemos visto, a lo que hemos caminado, a lo que hacían todos. Pero en definitiva, cuando nos encontramos en la fe y en Dios, empezamos a ver también en la misma palabra que hay un diseño de familia. De hecho, la palabra de Dios en el comienzo arranca con una familia, arranca con Adán y con Eva como una familia, y en el Apocalipsis, en la Biblia, también termina con una familia, con Jesús, con su amada, con su iglesia, ¿no? Ahí vemos a lo largo de toda la historia esa restauración magnífica de Dios con su iglesia, de Dios con su familia. Y por eso mismo, ahí Dios también nos llevó a tomar esa decisión, y realmente lo sentíamos en el corazón de poder casarnos, realmente formalizar eso que Dios tenía planificado, ¿no? Qué bueno, recién nombraste un versículo y quiero volver. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hoy hablamos que íbamos a hablar en 3 partes, ¿no? Que íbamos a compartir esta restauración en 3 partes, ¿no? La luz, dice la palabra en el comienzo, separó las tinieblas. Jesús, primero, el camino. Primero que dice era el camino. Y también me voy a la palabra de Dios, a Juan 8:12, que dice, Jesús, en Juan 8:12, dice, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, ¿no? Y me meto también en ese principio, ¿no? Jesús, la luz del mundo. Primero, Jesús, ¿qué dice primero? El camino. ¿Y qué dice la primero? La luz primera. Dice, que sea la luz, dijo Dios. Yo digo, esa luz era el mismo Jesús. ¿Qué hizo? Separó la tiniebla, ¿no? Vemos en una primera etapa, ¿no? Cómo viene una luz, viene la luz de Dios a nuestras vidas a traernos para que podamos tomar decisiones. Y me vuelvo acá a lo del casamiento. Qué importante. ¿Por qué? Porque Dios bendice el orden. El desorden no lo puede bendecir. No lo puede bendecir. Entonces Dios bendice el orden. El casamiento es parte de un diseño. No se avala otra cosa, ¿no? Uno, por más que hable, que diga o que le busque, no es parte del diseño no hacerlo eso, ¿no? Por supuesto que entendiendo que Dios es el que hace y el que une. A ver, une, esto es muy poderoso. Dios une propósito. No une personas, si me gusta, si aquello, si el otro, ¿no? Une propósito. Cuando Dios tiene propósito, Él lo hace. Y si nosotros lo podemos mirar así, ya nos empezamos hasta salir nosotros del tema, ¿no? Déjame Sí, contar ¿cómo algo. Esto que Martín dice, Dios une propósitos. Un día estábamos charlando con Franco. Bueno, el que lo conoce es nuestro hijo mayor, y si no, para el que no nos conoce, tenemos un hijo mayor de 18 años que nos preguntó qué era lo que nos había gustado el uno del otro, ¿no es cierto? Y bueno, y nosotros dimos nuestra opinión, y en un momento como que no encontraba un calificativo exacto para decir, y me salió algo que yo digo, claro, es así, no sé, pero teníamos que estar juntos. Y eso es algo que viene del Señor. Muchas veces no entendemos por qué tenemos que estar juntos, o por qué nos encontramos, o por qué terminamos conociéndonos. Es porque Dios nos puso juntos, porque debíamos estar juntos. Más allá de que Dios une propósitos, también hay alguien que se quiere encargar de que ese propósito no se lleve a cabo. Entonces, hoy también podemos entender que en esa primera etapa, como Dios nos crió con propósito, había alguien que sabía que en nosotros había un propósito y hacía todo lo posible para que nos separemos, para que estuviéramos lejos de ese propósito, ¿no es cierto? Pero bueno, aún Dios con su misericordia y todo su amor vuelve a restaurar y vuelve a unir todo eso que Él creó, que eran nuestras vidas. Sí, yo quiero decir también que eso que nos preguntó Franco, yo le dije que de mamá, desde el primer día, me gustó su sonrisa. Cari, de por sí, tiene una sonrisa que realmente a mí me llamó la atención.
Sé que hoy puedo decir que es la sonrisa de Dios, ¿no? Para mí, ¿no? Pero bueno, quiero aclarar porque yo sí le respondí que su sonrisa fue lo primero. Bueno, yo también le respondí, pero como que el Señor me llevó a otro lado. Pero bueno, continuemos. Sigamos. Así que vamos, ¿no? La primera parte, ¿no? Jesús viniendo como la luz, Dios hablándonos en el Génesis que las cosas estaban desordenadas y vacías, y Él estableciendo la luz y separando las tinieblas, y aún también hablamos en Juan 14:6 que dice Jesús es el camino. Primero empieza por el camino, después seguiremos con la segunda parte. ¿Está? También en esta primera parte, que bueno, decidimos, como dijo Martín, seguir, nos dimos cuenta que este era el camino. Dios nos introdujo en un tiempo de conocimiento de Él, en un tiempo de mayor conocimiento, de mayor experiencia. Fue un tiempo de experimentar a Cristo, de verlo en todas las áreas de nuestra vida, porque el primer paso que dimos fue obedecerle y casarnos, ordenar esa parte. Después vino Paulina, después el Señor nos llevó a muchos lugares donde vimos su mano en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque fue un tiempo de experimentar a Cristo, porque no podemos compartir, no podemos conocer algo, no podemos hablar de algo que no experimentamos, que no vivimos, que no gustamos. Entonces fue la primera parte, cuando Él nos saca de las tinieblas, nos restaura, fue el tiempo de experimentar, de conocerlo. Tal cual, ahí cuando decís experiencia, hablamos de casarnos, de los hijos, cómo Dios bendiciendo con los hijos, aún desde lo laboral, ¿no? Aún dándonos la bendición, restaurando esa área que estaba realmente destruida, llevándonos aún, dijiste hoy al principio, cosas imposibles, que realmente fueron posibles dentro de la profesión, poder viajar a países, a diferentes lugares, a vivir en diferentes lugares aún de nuestro país, sabiendo de que aún a cada lugar que también íbamos, sabíamos que Él iba con nosotros. Él estaba con nosotros, Él nos acompañaba, Él abría las puertas, y realmente fue una experiencia primera de ese encuentro, de esa luz, y lo que empezó a hacer que todo lo que estamos hablando realmente es nuestra verdad, es algo que Dios realmente nos sorprendía, aún no solamente por las cosas buenas, sino en los momentos adversos, en los momentos difíciles, en los momentos donde parecía que las cosas no se iban a salir o no se iban a dar, Él se hacía presente. También me quiero volver un poquito a lo que fue la parte de la restauración del casamiento. También puso en nosotros, por ejemplo, lo que fue el perdón, lo que es la confianza, todas esas cosas también Él trató con nuestras vidas, porque más allá de que vino, restauró, vimos su mano, vimos el cambio, también nosotros tuvimos que perdonar, que decidir perdonar, que decidir confiar en la otra persona. Y Dios todo eso no es que uno lo logra solo, porque naturalmente es muy difícil perdonar, pero es el amor de Dios el que se manifiesta en nuestras vidas para que ese perdón pueda salir. Como dice su palabra, nosotros, Él nos perdona todo el tiempo, Él todo el tiempo nos ama, más allá de que nos equivoquemos todo el tiempo, sin querer o queriendo, Él nos perdona. Entonces, Él nos fue mostrando ese amor, fuimos conociendo el verdadero amor, porque uno no sabe amar. El amor que nos han enseñado es muy superficial. Hoy te amo, después no te amo, hoy te amo un ratito, después me canso. Imagínense si Dios nos amara así, ¿qué sería de nuestras vidas? Entonces, también en esta restauración empezamos a conocer el verdadero amor que manifiesta Dios en nuestras vidas, perdonándonos, teniéndonos paciencia, enseñándonos, cuando nos equivocamos, cuando no nos equivocamos. Entonces, también quiero agregar esto, que esta primera parte fue de restauración, pero el conocer
quién verdaderamente es Cristo, el que viene a nuestras vidas, el que viene a cambiarlo y a restaurar todo y a enseñarnos a vivir, porque esa manera que nosotros teníamos vieja de vivir no nos servía, no valía. Entonces Él nos viene a enseñar cómo vivir en Él, cómo se ama, cómo se perdona, cómo se aprende a honrar, cómo se aprende a un montón de cosas. Entonces, esta primera parte fue todo un aprendizaje. Sí, mira, antes de pasar a lo siguiente, esto es muy importante. Realmente el perdón es, primeramente, ¿no? El perdón de Dios para con uno es lo que nos habilita, ¿no? a tener esa relación con Él, ¿no? Porque Él realmente Él es amor y Él nos perdonó, ¿no? En esa cruz, Él aún siendo pecadores, Él dio la vida por nosotros, ¿no? Y el perdón es una llave fundamental. Por eso me quiero detener acá y sí apoyar esto que estás diciendo, porque realmente el perdón, puedo ver realmente el amor, ¿no? de Dios, ¿no? A través de Cari, a través de nuestras vidas, en mi vida, poder ver cómo el Señor hace las cosas imposibles posibles, ¿no? Dice, ¿no? Si no perdonamos, dice, Dios perdona nuestras ofensas y perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Y que es una decisión, ¿no? Y realmente doy fe, y nos vamos a meter en la parte siguiente, pero doy fe de que puedo ver a Cristo en Cari, puedo ver a Cristo en Cari. Y es ese perdón, es ese amor, es Él. Y qué más lindo, ¿no? que poder sentir eso, ¿no? Vivir eso. Amén. Bueno, pasamos a la segunda etapa, etapa. el segundo tiempo. Cómo el Señor va obrando, ¿no? Estas son las tres partes, cómo el Señor obró en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestra familia. Pasamos a la segunda etapa, que también vamos a leer la palabra. Sí. Que está... Génesis 1. ¿Lo lees? Sí, Génesis 1, capítulo 1, volvemos al versículo 6 al 8. Dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, ¿no? E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo, ¿no? Acá hay una separación de aguas. En el primer punto hubo una separación de luz y tinieblas, ¿no? La luz y las tinieblas. Acá hay una separación de aguas, ¿no? Las aguas de arriba con las aguas de abajo. Es algo muy interesante, es algo muy importante, ¿no? La separación de aguas. Esta palabra acá a nosotros también nos llevaba y nos introducía en nuestras vidas, ¿no? A esta segunda etapa. Esta segunda etapa que es también muy importante y muy específica. Acá en la creación había una separación de las aguas de arriba con las aguas de abajo, ¿no? Esto lo quiero refrescar también para que podamos también profundizar la palabra, ¿no? Cuando hablamos primero de la luz y de las tinieblas, estamos hablando no de la luz eléctrica, no estamos hablando de la luz del sol, estamos hablando de la luz, estamos hablando de esa luz de algo más profundo, ¿no? Donde hay una separación, donde Dios empieza a ordenar las cosas desde el principio, como también de las aguas. Él estaba poniendo las cosas en su lugar, en su orden, las aguas de arriba con las aguas de abajo, ¿no? Esto para que puedan orar y meditar
y realmente poder entender y ver el diseño que hay acá en la palabra. Entendemos que cuando el Señor habla de separación de aguas, va más profundo. Por eso entramos en esta segunda etapa, que si bien la primera etapa fue de restauración y de conocimiento, de experimentar a Cristo, en esta segunda etapa vemos que el Señor quiere ir más profundo. ¿Por qué? Porque ya ha pasado un tiempo y nuestra fe va creciendo. Entonces, como nuestra fe va creciendo, hay cosas que antes no las entendíamos, pero ahora sí. Y estamos preparados para que el Señor pueda ir más profundo en nuestras vidas, para poder enseñarnos, para poder mostrarnos qué es lo que Él tiene para nosotros, ¿no es cierto? Sí, acá quería también, más que aclarar, ¿no? Acá hay una separación, ¿no? de lo divino con lo natural, ¿no? Lo divino, las aguas de arriba con lo terrenal, ¿no? Con lo terrenal, lo natural. Entonces, cómo acá poder meternos y poder compartirles esto, ¿no? Acá donde empieza un proceso más, es un paso más, ¿no? Es algo más, seguimos caminando, seguimos avanzando. Y acá me meto también a la palabra que hablamos recién, ¿no? De Juan 8:12, que decía, Jesús, la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, la segunda parte, y como en Juan 14:6 también dice, Jesús es el camino, que camino luz era lo primero, acá tenemos camino, es el camino, la verdad, dice la segunda, que ahí está la segunda parte. Ahora se viene la hora de la verdad, ¿no? La hora de la verdad. Ahora se viene el tema de seguirle para no andar en tinieblas, ¿no? Donde ahí hay que tomar decisiones aún más importantes, ¿no? De caminar en verdad y de seguirle para no andar en tinieblas, ¿no? Y acá nos vamos a centrar en esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor vino a separar? ¿No es cierto? ¿Qué entendemos nosotros por separar lo divino de lo terrenal? Entendemos que viene a separar todo lo que no proviene de Él en nuestras vidas, como por ejemplo los deseos de nuestro corazón que no son sus deseos, nos separa de lugares que no son lugares donde Él nos pondría, nos separa aún de trabajos que Él no nos puso a hacer o no nos mandó a hacer, o que ya fue en tiempo. Entonces es donde Dios empieza a pedir un poquito más, ¿no es cierto? Ya nos dio el tiempo de la restauración, del vivir, del experimentar, pero para que se pueda manifestar, entendemos que la familia es un diseño y que cada uno tiene un propósito que cumplir. Entonces, para que se pueda cumplir ese propósito, para que podamos alcanzar ese diseño, el Señor nos tiene que preparar. Y tiene que preparar ¿qué? Nuestro corazón. Entonces, pero si nuestro corazón está lleno de otras cosas, no se puede manifestar lo que Él quiere. Entonces, ¿por qué dice separación de aguas? Porque va más profundo. Porque el Señor ve qué ocupa verdaderamente nuestro corazón. Si nuestro corazón verdaderamente está en Él o está en otras cosas. O cómo vivimos. Si nosotros decimos, no, el Señor es mi proveedor, el Señor es todo para mí. Y cuando el Señor te pide algo, ¿cómo respondemos? Entonces, esa es la segunda etapa donde el Señor nos metió a separar las aguas. Es un tiempo de mayor fe, es un tiempo de ir creciendo aún y pidiéndole al Señor que aumente nuestra fe. ¿Por qué? Porque nos va a demandar más cosas. Sí, te escuchaba, y algo también que tiene que ver con esta separación, también las pasiones desordenadas, cosas que ocupan nuestro corazón más que Dios. Lo que estaba hablando Cari son aquellas cosas que uno parece que está bien, uno cuando empieza en ese camino, después te empezás a encontrar que cuando empezás a dar pasos, hay cosas que esa misma luz, ese mismo Dios, ese mismo avanzar,
empezás a ver esa misma profundidad, esa separación es necesaria que pase porque empezás a ver que hay cosas que no están de acuerdo a lo que Dios diseñó, lo que tiene preparado, ¿no? En todas las áreas, ¿no? Porque, como dijiste recién, las pasiones desordenadas son las que se ponen en nuestro corazón, en nuestro ser, por encima de Dios. Y a ver, y también puede ser, como dijiste, un trabajo, puede ser un hijo que vamos a contar, puede ser un cónyuge, un esposo o una esposa, ponerla en el lugar de Dios, aún el dinero, ¿no? Hoy en día muchas veces el dinero toma un lugar de Dios, cosas materiales que ocupan el lugar y que hoy la gente, su corazón está puesto ahí y vive por ese Dios. Entonces hay muchas cosas que uno las empieza a ver y realmente hay que sacarlas, hay que separar las aguas, hay que cambiar. Ahí viene un tiempo de confrontación, ¿no? Es algo que más que confrontación es con uno mismo, ¿no? Porque uno está acostumbrado o tiene cosas dentro que a veces son una cosa decirlo de la boca para afuera, ¿no? Que Dios es todo, que Dios es mi proveedor, que Dios es que lo es completo, pero en el corazón es donde se empiezan a manifestar cosas que uno se empieza a dar cuenta que Dios la está pidiendo. Dios está queriendo realmente ser ese Dios que quiere establecer su diseño en la familia y en todas las cosas, ¿no? En todas las cosas, en una esposa y en un esposo, en los hijos, en el trabajo, en la iglesia. A veces la iglesia también, a veces lo que tenemos un concepto de lo que es iglesia, que a veces la iglesia puede ser un lugar que no corresponde, amar más a la iglesia, a la institución que a Dios mismo, ¿no? Y qué mal concepto, ¿no? Porque realmente si nosotros primero realmente no vamos de todo corazón y no entregamos nuestro corazón, ahí es donde podemos empezar a pasar cosas que realmente pueden ser muy difíciles, muy duras, que pueden traer consecuencias y que de hecho lo vamos a compartir, vamos a hablar. Que son todas las cosas que han querido venir a darnos seguridad, propósito, identidad. Nosotros hemos encontrado, por así decirlo, seguridad, muchas veces en el dinero, en el trabajo, propósito en lo que hacemos, identidad en quiénes somos por lo que hacemos. Que en realidad y amor, el Señor... Y amor también, y amor, son cuatro ambientes, ¿no? Y en realidad el que suple todas esas cosas es el Señor. Entonces, lo que el Señor viene a restaurar es eso también en esta segunda etapa, que Él es nuestra seguridad, que Él es nuestro propósito y que Él es nuestra identidad, está todo en Él. Entonces, en este proceso de separación de aguas, nosotros entendemos que viene a restaurar esas cosas, ¿no es cierto? Que nosotros podamos poner nuestra confianza y todo lo que somos en Él, no en lo que hemos hecho, lo que hemos conseguido o en lo que hacemos, ¿no es cierto? Sí, de hecho me habías pedido, ¿no?, de hacer una reseña, ¿no?, con respecto a mi trabajo. A mí me tocó jugar al fútbol, ¿no? Y eso realmente ahí está muy marcado eso, ¿no? Lo que es, eso me daba lo que es la identidad, ¿no? El propósito, la seguridad, el amor, todas esas cosas están alrededor y todas esas cosas te hacen creer a vos que vos sos eso, ¿no? Y para Dios yo no era eso, ¿no? Entonces todas esas cosas quieren tomar su parte, quieren hacer y querer llevarte o hacerte creer algo que no sos en realidad. La identidad mía no era... Como les decía, el tema de la identidad, estas cosas quieren generar una falsa identidad. Nuestra identidad, mi identidad, tu identidad, Cari, está en Dios, como hijos de Dios. Y quizás aún, en este caso en particular, generó algo muy, muy profundo en mi corazón. Acá quiero comentar lo que es el tema de la palabra iniquidad.
aún aquellas cosas que producen, la iniquidad es lo torcido, lo que se tuerce, esos deseos que se tuercen, que no tienen que ver con la voluntad de Dios. Y hay cosas que muchas veces hay cosas que están en el corazón que son muy difíciles de comprender o de soltar y de dejar. Creo que en esta etapa es una etapa realmente crucial, donde necesitamos realmente descontaminar, empezar a sacar aquellas cosas que realmente nos mezclan. A veces parecen, pero sí hay cosas que realmente uno en el corazón saben que te mezclan, que te quitan el tiempo importante, que te quitan el tiempo con Dios, que te quitan el tiempo en tu casa, que te quitan el tiempo con los hijos. Y muchas veces uno es como que no las quiere soltar, sabe que las tiene que dejar y no las suelta, ¿no? Eso, la iniquidad, es algo que te atrae, que te lleva a hacer algo que no tenés que hacer. A ver, cuando hablo de esto en particular de la profesión, también lo puedo hablar en cualquier otra área, ¿no? Lo puedo hablar en el área como les decía hoy, el tema del juego, eso que también venía algo de arrastre, que venía algo hasta de familia, y son cosas que se quieren volver a repetir, ¿no? La iniquidad de lo torcido, que aún viene de generaciones y que uno lo puede replicar, lo vive uno y lo replica en el otro, en el que sigue. Y aún pasa, a ver, en el área, como digo, en el área sexual, puede pasar con un trabajo, con las pasiones que están desordenadas, aquellas cosas que no corresponden, que no van en la voluntad de Dios. Entonces, creo que en esta etapa, de verdad, es una etapa también de descontaminación. Esa separación de agua tiene que ver también con una etapa de descontaminación, donde hay que empezar a dejar aquellas cosas que parece que están bien, pero no están bien. Y son los momentos más costosos, porque si uno no entrega, puede sufrir, puede cometer errores. Cuando uno no deja las cosas a tiempo, cuando uno toma las decisiones, cuando las tiene que tomar, uno puede seguir y excediendo quizá tiempo, límites, y llegar a momentos de caos nuevamente. Recién quería compartir, ¿no? Antes de entrar al paso siguiente, cuando uno empieza aún a sacar cosas del corazón, a mostrar cosas, Dios empieza a mostrar cosas en nuestros corazones, en nuestras vidas. Nosotros también tuvimos una historia particular, ¿no? Con Tiago, ¿querés contarla, Cari? ¿Querés expresarla, contarla? Sí, cuando, hace un par de años, Tiago, que es nuestro hijo más chico, tenía 3 años y enfermó gravemente. Estuvo mucho tiempo en coma y nos decían que no sabía si se iba a pasar. Entonces ahí vivimos otro proceso de esto de separación de aguas con el Señor, porque en un momento nos llevó en tantas preguntas y cosas que le decíamos en ese momento al Señor, nos llevó a entregar a Tiago, en realidad, a decirnos que Tiago era de él y que qué pasaba si él se lo quería llevar. Y bueno, y ahí entendimos que aún nuestros hijos ocupan un lugar en nuestro corazón que no deben, porque los hijos son de él, él nos los presta para que los criemos y para que los formemos acá en este tiempo y nada más. O sea, no nos podemos adueñar en nuestro corazón. Muchas veces hay personas, hijos, el mismo cónyuge, ocupan un lugar que no corresponde, porque a nosotros nos falta ver. No digo que como papás, si Dios decidía llevárselo, no íbamos a sufrir, pero si Tiago estaba en un lugar incorrecto, probablemente nos iba a hacer un daño irreparable. En cambio, si en nuestro corazón verdaderamente está ocupado y el primer lugar se lo entregamos al Señor, si lo tenemos al Señor, todo lo otro puede pasar. Entonces, también es un tiempo de ir acomodando cada cosa en el lugar que corresponde, ¿no es cierto? El Señor, este proceso también es poner
cada cosa en el lugar que corresponde. Y siempre el primer lugar tiene que ser de Él, tiene que ser del Señor. Si hay algo que ocupa o el lugar primero que el Señor, no está en orden en nuestra vida. Entonces, particularmente nos pasó esto con Tiago y bueno, y después con cada uno de nuestros hijos, ¿no? Que tuvimos que entregárselos a Él, no de palabra. Una cosa es decir, sí, Señor, son tuyos, y otra cosa es entregarlo verdaderamente del corazón. Es como que arrancar algo que está ahí muy, muy agarrado, ¿no es cierto? Y así pasan con todas las cosas que ocupan un lugar muy importante. Por eso el que debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón debe ser el Señor. Y eso no es que se consigue de un momento a otro, eso es algo que uno lo va... Imagínense que nosotros les contamos la primera etapa y esto el Señor se lo contamos como que fue cavando más profundo, fue separando esas aguas más profundas en el segundo proceso. Imagínense que cuando uno conoce algo recién, hay cosas que uno no las puede entender. Bueno, en este segundo proceso el Señor, si nos llevó a esto es porque lo íbamos a entender. Y bueno, y así con un montón de cosas, ¿no? Sí, tal cual, es algo muy profundo, ¿no? Lo que estamos compartiendo, y realmente es algo que bueno, que realmente lo veníamos, lo vivimos así. Realmente empezar a entregar, es como dice su palabra Jesús: el que quiera hallar su vida la perderá, pero el que la pierde la va a hallar. Hay que morir, dijo Jesús, para vivir. ¿Y morir a qué? ¿Perder qué? Muchas veces esas cosas que muchas veces atentan contra el diseño y contra la voluntad de Dios. A ver, estamos hablando de un hijo, del trabajo, o aún de cosas que son parte de la vida, pero en el corazón, Dios mira el corazón y sabe lo que ocupa el lugar. A ver, hay otras cosas también que ocupan a veces un lugar muy determinante, gravitante en nuestras vidas, que hacen que realmente Dios no pueda obrar, no pueda plasmar su propósito y su diseño, que es sus planes son de bien, sus pensamientos son de bien. Pero bueno, hay momentos que Dios empieza a ir más profundo y empieza a hacer cosas que van más hondo. Realmente ahí, en esa separación, en esa verdad, en ese seguirlo y no andar en tinieblas, es algo, en un momento en nuestras vidas, se transformó en un momento de desierto, en un momento de dificultad, en un momento de tener que entregar las cosas o dejar de hacer cosas, o realmente no saber cómo a tal punto, en lo personal, cómo continuar, ¿no? Un momento donde realmente era el paso a seguir, era el paso a decir qué hago, cómo sigo. Realmente mi corazón luchando en una batalla con aquellas cosas que había que entregar, con aquellas cosas que había que dejar, y realmente que prevalezca el diseño de Dios, a tal punto que nombré la palabra caos nuevamente porque realmente fue así, llegamos en un momento donde empezamos a tener dificultad, donde tenemos el desierto, es arena, y lo lleva árido internamente, donde vos decís, Señor, no sé cómo hacer, no sé qué hacer, y necesito tu ayuda porque no puedo, y realmente ahí es donde se empezó a desnudar el corazón nuevamente y a presentarlo nuevamente delante de Dios, porque necesitaba esa nueva introducción, y más que nuevo paso, realmente entrar y me voy y me lleva esta palabra del Señor. Dice el Salmo 127, versículo 1, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y realmente ahí nos empezamos a dar cuenta que en muchas cosas, en esta etapa de nuestras vidas, ha estado muchas veces metido nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, aún nuestros planes.
Y acá, como dice, si realmente Dios no edifica la casa, en vano estamos trabajando. Entonces realmente llegamos a ese tiempo que fue cuando realmente vinimos a la barriga. Cuando empezamos a caminar y a venir a saber que Dios, realmente Dios interviene una vez más. Dios interviene una vez más con su gracia, con su justicia, con su misericordia, y viene realmente a dar una nueva oportunidad. Y acá quiero que compartas, Cari, quiero que me ayudes, porque acá hay una palabra muy hermosa que Dios te da a vos que tiene que ver con Jeremías, con el alfarero, ¿no? Sí, antes de compartir esta palabra, mientras te escuchaba hablar, se me venía que acá en esta segunda etapa podemos decir que el Señor vino a restaurar el orden de todas las cosas. Porque si bien anteriormente había restaurado otras cosas, en esta segunda etapa vino a restaurar el orden. Y en ese orden era poner a Dios primero. Así es. Porque evidentemente habíamos puesto un montón de cosas primero antes que Dios y eso nos llevó a nuevamente desordenarnos. Por eso el Señor vino más profundo. Entonces, a poner el orden en las cosas que como Dios las pone. Primeramente Dios, después la familia, después el ministerio, después el trabajo y después el resto de las cosas. ¿No es cierto? Entonces, y entendiendo el lugar y la ubicación que la familia tiene para Dios, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que en esta segunda etapa el Señor vino a restaurar el orden de las cosas en nuestra vida. Primeramente, ¿dónde lo teníamos a Él? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar tenemos a Dios? Porque muchas veces decimos de que Dios es todo, de que amamos a Dios, pero no lo tenemos en el lugar que verdaderamente corresponde. Y volviendo a esto que hablaba Martín, de este tiempo, este proceso que por quizás no obedecer en el momento justo cuando Dios habla y manda a hacer cosas, por más difíciles que sean, siempre la voluntad de Dios es agradable y perfecta, dice su palabra. Lo que pasa es que nosotros vemos hasta acá nomás y Él ve más allá. Si hay algo que Él nos pide, por más doloroso que nos parezca en ese momento, es porque Él verdaderamente nos ama y nos cuida y ve lo que va a pasar después. Entonces, que podamos creer y confiar también, porque muchas veces Dios nos pide que hagamos algo, que demos un paso, no nos animamos y después el no obedecer a tiempo y el no dar ese paso nos lleva a pasar por un proceso que lo podríamos haber evitado. Entonces el Señor me llevaba al versículo que está en Jeremías 18, no sé si 18 del... Sí, versículo 4. Es del 1 al 6, pero acá hacemos... Dilo todo si querés, bueno, del 1 al 6. Del 1 al 6. Jeremías 18 del 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová, y he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. Lee de vuelta el 4, por favor. Dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Se me venía este versículo porque nosotros somos esas vasijas de barro en la mano del alfarero. Y aún muchas veces en sus manos nos echamos a perder. Y Él en su amor y misericordia no nos desecha, no nos tira y nos deja en un costado, no. Aún en su amor y en su misericordia vuelve a darnos la forma que mejor le parece. Nos vuelve a formar, nos vuelve a tratar, nos vuelve a guiar. En su amor nos vuelve a convertir en lo que Él quiere que seamos. Entonces se me venía en este tiempo que vivimos la segunda parte, que el Señor vino a separar las aguas, vino a ordenar
las cosas, a poner las cosas en su lugar, primeramente a poner a Dios en su lugar porque no lo teníamos, por eso pasamos por este proceso, pero también entendiendo que el Señor nos empezó a hablar de la importancia de la familia, ¿no es cierto? Del tiempo que se merece la familia, los hijos, compartir con el cónyuge, que hoy este mundo lo que quiere y lo que ofrece es cada vez más sacarte de tu casa, cada vez más separarte de lo que realmente a Dios le importa, que es la familia, que es la casa. Entonces, bueno, esta es un poco la segunda parte que nos tocó vivir de restauración, ¿no? Yo llego ahí a la familia, cuando decís la familia también se trata de nosotros y también se trata de los hijos, ¿no? Cómo viene, es necesario poder entender, ¿no? Poder llegar a poder ver lo que Dios quiere hacer, porque acá se trata también de un propósito de la familia y se trata también de los hijos. Cuando viene lo malo, el enemigo viene realmente a frenar, a truncar, a arrebatar, a querer realmente romper, y que el diseño, el plan de que hablamos del comienzo de Dios para con nuestras vidas no se cumpla. Entonces, muchas veces lo importante es que tomar las decisiones, porque si uno no toma las decisiones puede ser tarde, y cuando uno... Y no solo afecta... no nos afecta a nosotros, sino afectamos a nuestros hijos o a nuestro entorno, ¿no? Afectamos un montón de cosas. Muchas veces uno perdiendo el tiempo y haciendo quizás muchas cosas, viviendo muchas cosas, transitando muchas cosas, pero no haciendo lo importante. Hoy cuando Cari hablaba por ahí de prioridades, en sí, si Dios tiene que ser el todo, ¿no? Porque desde Él es la fuente de vida, Él es el que nos puede dar vida, es el único que puede dar vida, es el único que nos puede hacer vivir su vida. Entonces, en esta etapa, ¿no? Aún qué palabra tan poderosa de Jeremías, cuando aún en sus manos uno se puede deformar, aún se puede perder, ¿no? Uno se puede deshacer, no se puede romper. Y ahí el Señor, en su amor, en su fidelidad, en su gracia, aún queriendo hacer una vasija nuevamente y creyendo, ¿no? Creyendo en la familia. Puedo ver cómo Dios creyendo una vez más, yendo a buscar y yendo a querer hacer la obra que Él comenzó, que Él perfeccione, que Él quiere terminar. Amén. Amén. Y entramos a la tercera parte, a la tercera etapa, a la etapa final, que en sí para nosotros es como el comienzo. Para nosotros es como el comienzo, ¿no? Porque es realmente lo que Dios nos está enseñando, lo que estamos viviendo, el tiempo que Dios nos trajo acá y que estamos atravesando, ¿no? Y cómo poder ir a esa tercera parte que, como hablamos, ¿no? Jesús, la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida, la luz de la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad, que era la parte de la verdad, y la vida, ¿no? La luz de la vida y la vida. Y la tercera parte que está en la palabra, que está en Génesis, y que quisiera que la compartas. Génesis 1, 9, 10, vamos a leer. Dice: dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Amén. Como ahí hay una nueva separación, ¿no? Separando las aguas de abajo de lo seco, de la tierra, ¿no? Separando el agua de la tierra, para que haga la tierra seca, dice la palabra en el versículo siguiente, y en el 11 dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que se dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así, ¿no? Como separando aún las aguas de abajo con lo seco, para que pueda ser regado
con las aguas de arriba y que esa tierra pueda producir el fruto, que pueda producir el diseño, que pueda producir lo que Dios quiere hacer, ¿no? Aún uno entregando la vida, entregando el corazón, entregando nuestro ser, entregando nuestra voluntad, entregando nuestros deseos para que realmente surja esa separación, que aparezca lo seco para que pueda ser regado con las aguas de arriba, las aguas de Dios, y para que realmente podamos producir ese fruto que Él quiere que podamos producir, que realmente podamos cumplir, que podamos establecer y que podamos vivir el diseño de Dios, de familia que Él tiene. Se me viene que como al principio éramos esa tierra desordenada y vacía en la primera parte, ahora en la tercera parte somos esa tierra que Dios separa. Que separa ¿para qué? Para poder ser regada por Él, para poder dar ese fruto por el cual fuimos creados, ¿no es cierto? Cada semilla es creada para dar un fruto. Bueno, nosotros entendemos que como casa tenemos una semilla y un fruto que dar. Entonces, somos separados en este tiempo, en este tercer tiempo, Dios nos separa, lo podemos llamar que nos separa en este tiempo, en esta especie de pandemia. Cada hijo entiende que es una separación, es un aprender a estar en casa, a compartir, a disfrutar cosas que antes no disfrutábamos. Bueno, entendemos que somos esa tierra separada por el Señor para que podamos, ahora sí, después de ser restaurada en el principio y conocerle, después de que Él separa las aguas de arriba con las aguas de abajo, que nos enseña y nos restaura en qué lugar debemos ubicar cada cosa. Y ahora somos esa tierra ya preparada, lista para dar fruto. Entonces el Señor en este momento, en esta tercera parte, viene a restaurar lo que es el diseño de familia. Viene a restaurar porque entendemos que una familia en diseño y establecida en el propósito es una familia muy poderosa para Dios. No solamente se trata de un cónyuge, de nosotros como cónyuge, se trata de nuestros hijos y de las generaciones. Dios no solamente nos ve a nosotros, nos ve las generaciones. Entonces, una familia establecida en diseño y en propósito es muy poderosa. Amén. Por eso es el área social más atacada, más afectada por este mundo, por el enemigo, ¿no es cierto? Entonces, en esta tercera etapa, el Señor vino a restaurar nuestro diseño, nuestro propósito. Aún se manifiestan y se están manifestando y se van a seguir manifestando aquellas cosas por el cual Dios nos creó, a cada uno como integrante y como casa, que podamos dar ese fruto. Hoy entendemos que el estar compartiendo con ustedes es parte de ese fruto, es parte de lo que Dios nos separó, es parte de lo que Dios tenía para hoy. Entonces por eso se lo queríamos contar, que lo entendimos y lo vivimos así, en 3 etapas. Hoy somos y creemos que somos esa tierra separada, apartada y que está floreciendo, está apareciendo ese fruto por el cual somos regadas por las aguas del mismo trono del Señor, ¿no? Esas aguas que nos riegan, que nos hacen dar todo aquello que está interiormente depositado por Dios en nuestras vidas. Amén. Sí, es realmente tremendo, porque Dios está obrando de una manera hermosa, sobrenatural. Entender de poder tomar la posición, yo como el varón, como en la casa, poder tomar la posición de que le corresponde, ¿no? Como padre, como esposo, como sacerdote delante de Dios, y poder realmente tomar esa ubicación. Yo en el término deportivo es realmente digo poder en este tiempo, aún estos 3 últimos años, poder tomar esa posición, ¿no? De decir acá de qué juego, ¿no? Acá realmente, Señor, decirle acá de qué juego, en mi casa, yo realmente sabiendo que para Él lo importante es ese diseño, es la familia. Decir, Señor, acá de qué juego. Y Él aún cuando uno se posicione, cuando uno está en la casa, cuando uno realmente está en la casa como tiene que estar, aún como hablaba hace un ratito, ¿no? Hay muchas cosas que distraen, que atentan, que
que esa segunda etapa hacen que uno realmente se desenfoque y que ponga la mirada en las cosas y en los deseos aún de su corazón y aún perder realmente de vivir y hacer lo más importante que tiene que ver con la esposa, con los hijos y aún preparar y poder entender y vivir ese plan y ese diseño que Dios tiene para no solamente para con nosotros. Uno empieza a entender que tiene que ver, dejar de jugar, tiene que jugar Cari, tiene que jugar Franco, tiene que jugar Pauli, tiene que jugar Tiago. Hay cosas que yo quiero hacer, Dios, ¿no? Él quiere hacer, entonces yo digo, claro, poder aún arrancar aún en uno, ¿no? Como el egoísmo, ¿no? Muchas veces el creernos que las cosas giran en torno a uno, a lo que hacemos, a lo que somos, y no darle lugar, ese lugar que Dios quiere darle, el protagonismo que Dios quiere darle, el desarrollo que quiere darle a la esposa, que quiere darle al conyugazgo, que quiere darle a los hijos, para que realmente ellos puedan hacer la voluntad de Dios. Y yo digo, gracias porque realmente había cosas que uno la está aprendiendo, la está viviendo. Cada día necesitamos la ayuda de Dios para aún ese cuadro que está dibujando, como les dije al principio, ese cuadro a terminar, Él lo pueda pintar como Él, que Él lo edifique, que Él lo haga, que Él lo pueda hacer en ustedes. Pero realmente nosotros tenemos que realmente posicionarnos en el lugar donde nos tenemos que posicionar, ¿no? Y realmente poder ir ordenando, poder ver, ¿no? con esa luz que Dios, que en la misma luz que ese Jesús nos pueda iluminar para poder ver aún aquellas cosas para que puedan ser establecidas, para que puedan ser confirmadas, para que puedan ser ubicadas en el lugar donde Dios quiere para que pueda producir, ¿no? Realmente poder ver aún en este tiempo, ese tiempo de familia y poder aún disfrutar, ¿no? Y aprender porque, pasan muchas cosas, ¿no? Realmente pude ver realmente desde mi vida el verdadero amor, ¿no? En este tiempo, el verdadero amor de Dios y el verdadero amor de Cari para conmigo y para con la casa. Realmente doy fe y no porque sea mi esposa, sino que realmente puedo ver a Cristo, aún en su fidelidad para con Dios, para conmigo, aún en el perdón, en el amor, en la gracia. Puedo ver a Dios en este hogar, puedo ver de una manera diferente, de una manera más profunda, aún poder ver que eso se está manifestando, ¿no? Aún también podemos ver en este tiempo la restauración en nuestros hijos, cómo el estar posicionados como padres, como cónyuges, eso le hace a ellos funcionar como deben funcionar, ¿no es cierto? También despertando el Señor esas semillas que ha depositado en ellos, ¿no es cierto? Y que puedan crecer y que puedan manifestar todo lo que Dios ha depositado ya desde esta edad, ¿no es cierto? Tan temprana. También el nosotros estar en esta restauración de familia, de cónyuge, de vivir este diseño para el que fuimos creados, restaura todas las cosas. Lo podemos ver en nuestras vidas, lo podemos ver en nuestros hijos, lo podemos ver cuando estamos juntos, lo podemos ver a Dios, ¿no es cierto? Y también, para ir finalizando, también el Señor ha restaurado esto de tener un solo propósito, de mirar todos para un mismo lado, de funcionar como ayuda idónea. Como uno, porque antes nos costaba, iba uno adelante, el otro atrás o el otro, no funcionábamos a la par, y hoy entendemos que Dios nos unió, nos restauró para que funcionemos a la par, como uno, acompañándonos, respetándonos, amándonos, honrándonos, perdonándonos, ayudándonos, porque entendemos que lo que a mí me cuesta quizás a Martín no, y lo que a él le cuesta quizás a mí no. Hoy entendiendo eso, que no somos enemigos, que somos del mismo equipo, que trabajamos para el mismo equipo, que funcionamos para el mismo equipo. Entonces, eso hace cambiar todas las cosas. Y todos esos pensamientos de separación, de división, hoy podemos darnos cuenta de quién vienen, porque Dios ama a la familia.
todos esos pensamientos que vienen de separación o de división no provienen de Dios. Entonces se desechan y nos agarramos y caminamos y creemos con lo que Dios dice de nosotros como hijos, como padres, como hermanos y como todo lo que Dios ve en nosotros. Entonces, para finalizar, queríamos compartir esto. Sí, esto, muy importante eso que decías, ¿no? De ir a la par y del complemento. Esto me lleva como a Adán y Eva, cuando Dios crea a la mujer, ¿no? Dice que Adán entra en un sueño profundo y saca de su costado, ¿no? De costado, de la costilla, y hace a la mujer, ¿no? Y cómo esa costilla es como Adán en un 100% y sacando un pedazo de su costado para que vaya a la par, esa costilla que simboliza ese complemento. Hay una costilla que hace un complemento, que hace un 100%, que hace una plenitud, que hace uno, ¿no? Que Dios quiere que seamos uno, no que seamos dos como recién. Y hoy en este tiempo poder entender y aún que Él nos ve como esa familia, nos ve como ese equipo, ¿no? Para poder establecer el reino, para poder establecer lo que Él quiere, ¿no? Poder acá, es muy importante vernos, ver en el otro lo que Dios ve, empezar a mirarnos como Dios ve, empezar a mirar en Cari lo que Dios ve en Cari, empezar a mirar en los hijos lo que Dios ve en los hijos, que puedas empezar a ver en tu cónyuge lo que Dios ve, ¿no? En poder empezar a ver lo que Dios ve en los hijos. Aún esto es algo realmente poderoso, tremendo, porque realmente Dios nos ve de una manera única, ¿no? Entonces cuando empezamos a mirar así las cosas, realmente tornan de una manera diferente, ¿no? Como Dios lo quiere hacer. Así que realmente queremos darle gracias a Dios, ¿no? Darle gracias a Dios. Hay muchas cosas, ¿no? También para aportar, ¿no? Dios también nos está enseñando hasta en la educación de los hijos, ¿no? En la educación, cómo educarnos, cómo aprovechar el tiempo, cómo tenerlos aún con nosotros en nuestras casas, cómo poder educarlos no solamente en todas las cosas, y educarlos en el Señor, que realmente sea Él el que nos ayude y que nos guíe a que ellos puedan ser preparados para lo que Él tiene para con ellos como propósito. Por eso también es muy importante, ¿no? En esta etapa, en este tiempo de vida, la comunicación, el respeto, la honra, el poder amarnos con ese amor de 1 Corintios 13, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta. Realmente Dios es bueno, es grande, ese amor que pueda ser realmente manifiesto, realmente que podamos vivir, ¿no? En esa etapa, que este sea un tiempo de una etapa de comienzo, una etapa si aún es una etapa de luz, que sea una etapa de luz, una etapa de verdad, una etapa de separación de aguas, o que sea la etapa de producir, aunque que realmente se pueda manifestar, que se pueda manifestar el plan de Dios, el diseño de Dios, el propósito de Dios se cumpla en sus vidas. Amén. Ese es el deseo, y la restauración, nosotros somos eso, te compartimos y te impartimos aquello que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y sabemos que Él está haciendo esa obra, que está trabajando y que está aún escribiendo ese cuadro. Y también queremos y pedimos a Dios para que Él lo pueda hacer en cada uno de ustedes. Quiero decir algo más antes de hacer una oración, que también es muy importante con la gente que nos rodeamos, en cada proceso. Si hay algo que estoy agradecida a Dios es con la gente que nos ha puesto, ¿no? Con los pastores, los amigos, han sido de mucha importancia y de mucho valor en estos procesos, ¿no? En cada proceso que nos ha tocado vivir, tener gente que te acompañe, que te ayude, que te hable fe y que aún te haga ver todo aquello que aún nosotros no vemos de Dios, que el que esté al lado te haga ver lo que Dios ve. Y eso es muy importante. Por eso quiero aprovechar y honrar la vida de nuestros pastores, de nuestros amigos, que siempre han estado en cada proceso, ¿no es cierto? En cada proceso, en las buenas, las malas, pero siempre apoyándonos y estando ahí de parte de Dios. Que es muy importante con la gente que uno decide estar y con quien nos rodeamos.
Y si les parece, hacemos una oración para finalizar. Sí, vamos a orar y también muy agradecido, ¿no?, a las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, porque realmente son los que están siempre en los momentos más difíciles, ¿no? No solamente en los buenos, sino en los momentos más críticos, difíciles. Dios pone las personas correctas, aquellos mentores, aquellos acompañantes, aquellos ángeles que Dios nos manda, Señor, para compartir esta vida. Por eso no queremos desaprovechar también este tiempo para orar, bendecir y podamos aún cerrar esta transmisión en acuerdo, en oración y declarando su palabra. Papá, en el nombre de Jesús, tú eres capaz de bendecirnos mucho más abundante de lo que creemos e imaginamos por el poder del Espíritu. Tú eres aquel que hace las cosas imposibles posibles. Tú eres aquel que restaura, que bendice desde adentro hacia afuera. Amén. Tú eres aquel que establece el diseño verdadero. Amén. Tú eres aquel poderoso. Tú eres aquel que hace las cosas para el bien de tus hijos. Tú eres aquel que transforma, que cambia, que sana, que libera. Y por eso en esta noche oramos para que en el nombre de Jesús podamos, Señor, recibir tu bendición. Podamos recibir del cielo, podamos recibir lo que necesita cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús creemos que tú eres fiel, que tú eres verdadero, que tú eres real y que tú haces las cosas, Señor, posibles. En el nombre de Jesús oramos y bendecimos a cada uno, Señor, de los que están mirando, de los que están escuchando, Señor. Sabemos que en esta noche tú has venido a traernos esa luz, has venido a traernos esa verdad, has venido a traernos esa vida, Señor, y por eso queremos ser impregnados de ti en esta noche. Sabemos que tú eres el único que bendice. Señor, te damos la gloria, te damos las gracias, Señor, infinitas. Gracias por tu gracia, Señor, porque tu gracia, Señor, es manifiesta, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, te bendecimos, te damos las gracias una vez más y dejamos todo en tus manos, aún que vos que conoces los corazones, las vidas, las familias, que conoces todas las cosas, Señor, que realmente aún puedan venir a ese orden y a ese diseño divino que está en ti, Señor. Siempre pensaste, Señor, a una familia, en un comienzo y en un final. Y aún, Señor, tú eres aquel, Señor, que realmente se quiere, Señor, casar con nosotros, que quiere ser uno con nosotros y que realmente podamos vivir esa vida en Cristo. Oramos, creemos, recibimos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Porque grandes, grandes y maravillosas, Dios Todopoderoso, son tus obras. Justos, justos y verdaderos, Rey de los santos, son tus caminos. ¿Quién no te temerá si tú creaste todo? El universo es tuyo. Porque grandes, grandes y maravillosas
vestido de luz eres el admirable. Todos los reinos se rinden a ti. Sentado en tu trono rodeado de gloria. Honra y poder, alabanza sea a ti. Vestido de luz eres el admirable. Todos los reinos se rinden a ti. Sentado en tu trono rodeado de gloria. Honra y poder, alabanza sea a ti. Vestido de luz eres el admirable. Todos los reinos se rinden a ti. Ante tu trono todos los reinos se postran. Ante tu trono generaciones se postran. Ante tu trono todos los reinos 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 se postran. Sentado en tu trono rodeado de gloria. Honra y poder, alabanza sea a ti. Vestido de luz eres el admirable. Todos los reinos se rinden a ti. Sentado en tu trono rodeado de gloria. Honra y poder, alabanza sea a ti. Vestido de luz eres el admirable. Todos los reinos se rinden a ti. Estás sentado en un trono eterno, vestido de luz, admirable, alto y sublime. Eres rey de justicia. Ante ti todo pueblo, tribu y nación se postra de tu majestad.